El sol de Veracruz se arrastraba como plomo fundido sobre el asfalto roto de la avenida principal. Marcela Domínguez caminaba con paso firme pero cansado, sus sandalias desgastadas resonando sobre el asfalto caliente. Una fotografía plastificada apretada contra su pecho. En la foto, su hijo Diego sonreía con esa despreocupación de los 23 años que aún creen que el mundo es justo. Hacía 47 días que nadie lo veía. La Fiscalía del Ministerio Público. Olía a sudor, desesperanza y muerte. Las paredes verdes desprendidas parecían tragarse las súplicas de las decenas de familias que, como Marcela, llegaban a diario con fotografías, papeles y esperanzas cada vez más delgadas. Ella conocía cada rincón, cada escritorio rayado, cada silla de plástico rota, cada mirada de hastío de los empleados tecleando sin ganas en computadoras obsoletas. El agente Villanueva ni siquiera levantó la vista cuando ella se acercó a su escritorio por 15:30. Por primera vez en menos de 2 meses, tenía los ojos hinchados, enrojecidos por las noches en vela, y las manos le temblaban mientras apoyaba la fotografía de Diego en el escritorio cubierto de carpetas polvorientas. «Mi hijo estudiaba periodismo en la Universidad Veracruzana», repitió Marcela, aunque sabía que la gente ya se sabía la historia de memoria. Estaba haciendo una investigación para un trabajo sobre las vías de tráfico portuarias. Lo último que me envió fue que había encontrado algo grande. Eso fue el 12 de marzo. Desde entonces nada. Su teléfono está apagado, su cuenta bancaria inactiva. Sus amigos no lo saben. Villanueva finalmente levantó la vista y por un instante Marcela vio algo parecido a la piedad en sus ojos fatigados, pero enseguida se endureció de nuevo, como si la compasión fuera un lujo que no podía permitirse. «Señora Domínguez, ya le dije que estamos haciendo lo que podemos. Somos pobres y su hijo es mayor de edad. Técnicamente sí. Derecho a marcharse sin decir nada. Mi hijo no se fue. Lo desaparecieron». La voz de Marcela resonó en la oficina. Otras familias se giraron para mirarla. Una anciana con el rostro humedecido asintió desde su asiento. El agente suspiró, frotándose la cara. «Mire, técnicamente su caso está abierto, pero necesito que entienda la realidad. Su hijo estaba buscando cosas peligrosas. El puerto mueve millones de dólares en carga legal e ilegal. Hay grandes intereses, gente muy poderosa que no desea ser cuestionada. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que me rinda. Que acepte que mi hija yo desapareció y ya». Villanueva se agachó, su voz bajando. Las palabras salieron como un susurro ronco, una amenaza que congeló la sangre de Marcela. «Le digo que tenga cuidado, señora, que piense en su hija menor, que piense en usted. Hay cosas que es mejor no mover. Tengo familia». Marcela salió de la oficina con las piernas temblando. El calor de Veracruz la abofeteó al salir. Se apoyó en la pared del edificio, luchando contra la náusea que amenazaba con doblarla. Sabía lo que la gente quería decir con sus palabras. No era pereza ni falta de medios, era miedo. Un miedo tan profundo que paralizaba incluso a aquellos que se suponía que debían proteger y servir. Aquella noche, en su pequeña casa de 2 habitaciones en la colonia formando hogar, Marcela no pudo conciliar el sueño. Su hija, Sofía, de 16 años, se había encerrado en su habitación nada más llegar del colegio. La niña ya no decía nada, como si el silencio la escudara de la realidad que se había alojado en su casa, como un invitado permanente. Se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de cajas con papeles,
fotos y cartas que Diego había dejado en su habitación. Las había estado revisando una y otra vez, buscando algo que la policía no quería buscar. Entre las hojas de una libreta, descubrió nombres, puertos, números de contenedores, había mapas dibujados, flechas uniendo puntos en un mapa improvisado. Una hoja suelta llamó su atención. Era una foto impresa, borrosa, tomada desde la distancia. Mostraba un almacén cerca de los docks y fuera de él varios hombres cargando cajas en una camioneta negra sin matrículas. En la parte de atrás, Diego había anotado: movimientos todos los martes y viernes 2A. Nadie anota nada. ¿A dónde va todo esto? Las manos de Marcela temblaron. Su hijo había estado siguiendo algo, documentando algo que alguien claramente no quería que fuera documentado. Y ahora Diego había desaparecido, como tantos otros jóvenes en Veracruz, en México. Desaparecidos que se transformaban en estadísticas, en números, en informes que nadie leía, en ausencias imposibles de llenar en sus hogares. 3 días después, Marcela se encontraba en el mercado Hidalgo comprando legumbres cuando escuchó una conversación entre 2 ancianas en el puesto de chiles. Murmuraban, pero lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Dicen que hallaron otro en el río, cerca de la desembocadura, un jovencito. El corazón de Marcela se detuvo. Dejó caer los tomates que sostenía y corrió hacia las mujeres con fingida urgencia. «Perdón, ¿qué decían de un chico?» Las mujeres se miraron entre sí. Una de ellas, de unos 60 años y con el pelo gris recogido en un moño, por fin habló. «No sé si debería. Mire, señora, cada semana sale alguien». «Es mejor no involucrarse en eso, por favor», rogó Marcela, con el mundo girando a su alrededor. «Mi hijo está desaparecido, Diego Domínguez, 23 años, estudiante de periodismo. Ahora, explíquenme qué oyeron». La anciana suspiró, sus ojos llenos de compasión y temor. «El cuerpo está en la morgue municipal, sin identificar, según informan». «Lo siento, hija, pero si fuera tú, rezaría para que no sea él. A veces es peor». Sé. Marcela corrió. Recorrió las calles de Veracruz como si el diablo la persiguiera, esquivando vendedores ambulantes, motos, taxis, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La morgue municipal estaba a kilómetros de distancia, pero no tenía dinero para un taxi y no podía esperar el autobús. Cada segundo era una eternidad. Cuando llegó, sudando y sin aliento, la recepcionista le dio esa mirada que Marcela había llegado a conocer. Dolor y pena, mezclados, molestia. Otra madre angustiada, otra búsqueda que probablemente terminaría en tragedia. «Quiero ver al chico que trajeron del río, por favor. Mi hijo está perdido. Señora, necesita una orden, no puede, por favor». El grito de Marcela resonó en las paredes heladas del edificio. «Solo necesito saber si es él, solo eso. Tengo una foto. Puedo reconocerlo sin verlo si es necesario. Solo necesito saberlo». Algo en la desesperación a flor de piel de su voz debe haber. Algo en la recepcionista había tocado un acorde humano, porque tras un momento indeciso hizo un gesto a un hombre de bata blanca que pasaba por el pasillo. «P. D. Doctor Méndez, esta señora. Su hijo desaparecido, el cuerpo en la desembocadura». El médico era un hombre de unos 50 años, ojeroso y de aspecto cansado. Había visto demasiado. Se notaba en cada rasgo de su rostro. Observó a Marcela un momento antes de asentir. «Sígame. Pero agárrese, señora». El cuerpo estuvo en el agua durante días.
Marcela lo siguió por corredores que olían a formol y a muerte. Sus piernas apenas la sostenían. Cada paso era una lucha contra el terror que amenazaba con paralizarla. El médico la condujo a una habitación fría con luces fluorescentes zumbando en el techo. No le enseñó el cuerpo. En su lugar puso unas fotos sobre una mesa de metal. Marcela se acercó con el corazón en la garganta. Sus ojos vagaron por imágenes buscando, temiendo reconocer, y luego dejó escapar un sollozo de alivio que casi la tumba. No era Diego. El chico del río tenía tatuajes que su hijo no tenía. Una cicatriz diferente, características diferentes. Él no. Pero mientras el alivio la invadía, la culpa la golpeó a continuación, porque si no era su hijo, era el de otro chico arrancado de su vida, probablemente por preguntar demasiado, por estar en el lugar equivocado, por estorbar a alguien poderoso. ¿Sabe quién es? Preguntó Marcel al médico señalando las fotos. Aún no. Sin identificación, sin reportes que coincidan. Es el tercero este mes. El médico se detuvo, analizando el rostro de Marcela. Su hijo, el que busca, también buscaba. Marcela asintió lentamente. El médico suspiró y bajó la voz a un susurro. Escuche atentamente, porque solo lo diré una vez. Hay patrones. Los cuerpos que aquí llegan, muchos son jóvenes, estudiantes, periodistas, activistas, gente que hacía preguntas. Yo oficialmente nada veo, nada sé, pero extraoficialmente. Se acercó más, sus ojos llenos de advertencia. Hay una red, gente poderosa, políticos, empresarios, narcos, todos mezclados. El puerto es la perla. Ahí se mueve todo. Drogas, armas, gente, millones de dólares a la semana. Y el que lo amenaza, desaparece. ¿Por qué me dice esto? Porque tengo una hija de la edad de su hijo. Y porque estoy cansado de callar. Mientras lleno fichas de muchachos que murieron por intentar averiguar la verdad. Pero también le digo, si continúa buscando, esté preparado para lo que encuentre y tenga cuidado. Estas personas no tienen límites. Marcela no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo de su habitación, repitiendo todo lo que había escuchado. Diego había estado trabajando en algo grande, algo peligroso, y alguien lo había hecho desaparecer por ello, pero estaba muerto o escondido, secuestrado o simplemente callado de otra manera. Al día siguiente, Marcela hizo algo que sabía que era una locura. Fue al periódico El Dictamen, donde Diego había sido practicante. Exigió hablar con Roberto Salinas, el editor que había tenido a su cargo a su hijo. Salinas era un hombre de unos 45 años, con el pelo encanecido a los lados y una expresión de sospecha constante. Al escuchar a Diego, algo se movió en su rostro. Cerró la puerta de su despacho y bajó las persianas. Su hijo era inteligente, dijo sin rodeos. Tenía instinto. Hacía las preguntas correctas, pero era imprudente. Le dije que se alejara de la investigación del puerto, pero no me escuchó. ¿Qué estaba buscando? Salinas abrió un cajón de su escritorio y sacó una memoria USB. La sostuvo en su mano como si fuera una granada a punto de estallar. Diego me dio esto 3 días antes de desaparecer. Me dijo que si le ocurría algo, yo sabría qué hacer con ello. Pero, señora Domínguez, voy a ser sincero con usted. Tengo miedo. Miedo de publicarlo, miedo de no publicarlo. Miedo de que solo me enterraría a mí y a su hijo. Hizo una pausa larga. Aquí hay evidencia de una red de contrabando que involucra al puerto, la Policía Federal, empresarios y el crimen organizado.
Diego anotó caminos, horas, nombres. Si esto se revela, mucha gente poderosa caería, pero mucha gente inocente moriría. Marcela extendió su mano. Dadme la memoria, señora. Escúchame bien. Si usted averigua esto, si abre la boca, va a poner un blanco en su espalda y en la de su hija. Ya tienen a mi hijo. ¿Qué más pueden quitarme? La voz de Marcela era firme, aunque por dentro temblaba. Diego quería la verdad. Quería mostrar esta mierda. Si me quedo callada, si no hago nada, su muerte no habrá servido de nada. Morirá 2 veces. Primero, corporalmente, y luego, cuando su obra se olvide. Salinas la observó durante años. Espera. Finalmente, puso la memoria USB en su mano. «Hay una mujer», murmuró. Carmen Reyes es abogada de derechos humanos. Ha apoyado a familiares de desaparecidos. Tiene sus contactos. Cómo desenvolverse en el mundo sin morir. Si va a hacer esto, necesita ayuda. Aquí tiene su número. Dibujó un teléfono en un papel y se lo entregó junto con la memoria USB a Marcela. Sus manos se tocaron un instante y sintió el temblor en los dedos del editor. Mientras Marcela caminaba vuelve a casa, sosteniendo la memoria USB como si fuera el tesoro más grande del mundo, sin percatarse de la camioneta negra que la seguía. En el interior, 2 hombres la observaban. Uno de ellos sacó su teléfono y marcó un número. La madre está interrogando. Fue al periódico. Una pausa mientras escuchaba las instrucciones. Entendido, la tenemos controlada. Si se pone difícil, como con el hijo, actuamos. La camioneta se alejó lentamente, fundiéndose en el tráfico vespertino de Veracruz. El sol se elevaba, a teñirse de naranjas y rojos sangrientos. Y Marcela, sin saber que cada paso la acercaba más al peligro, caminaba decidida hacia su hogar, con una fuerza desesperada de amor maternal. No sabía lo que guardaba esa memoria USB, pero estaba a punto de descubrir cosas que cambiarían su vida para siempre, y podrían arrastrarla al abismo en el que había caído su hijo Diego 47 días antes. La pequeña oficina de Carmen Reyes se encontraba en el segundo piso de un edificio destartalado en el centro histórico de Veracruz, entre una tienda de telas y un dentista. No había un letrero llamativo, solo una placa discreta, asesoría legal. Las ventanas estaban enrejadas y la puerta principal exigía vigilancia por cámara antes de permitir el acceso. Medidas de seguridad que hablaban de la peligrosidad del trabajo que se realizaba ahí dentro. Marcela subió las escaleras con las piernas temblando. Había pasado 2 noches en vela, revisando una y otra vez los archivos de la memoria USB que Diego había dejado. Lo que descubrió la había dejado helada de horror. Fotos de contenedores siendo cargados en horas extrañas, listas de compañías fantasmas, transferencias bancarias a cuentas en guaridas fiscales, nombres de políticos locales, jefes de policía, empresarios que reconocía de las noticias y, lo peor, coordenadas de lugares donde, según las notas de Diego, habían descubierto fosas clandestinas. Cuando Carmen Reyes abrió la puerta, Marcela se encontró con una mujer de unos 40 años, delgada, de cabello corto y ojos negros que parecían ver a través de las mentiras. Iba vestido de forma sencilla, pero profesional, y parecía fuerte, pero agotado. «Pase, señora Domínguez. Roberto Salinas me llamó. Me habló de su hijo. La oficina era pequeña, pero organizada. Las paredes estaban llenas de archiveros metálicos y un viejo pero robusto escritorio ocupaba el centro. Carmen hizo un gesto hacia una silla frente al escritorio mientras tomaba asiento al otro lado. Entre ellas,
una grabadora. Antes de que me enseñe lo que trajo, necesito que comprenda algo, empezó Carmen. Su voz era firme, pero no gélida. Llevo 12 años haciendo este trabajo. He representado a 137 familias de desaparecidos en Veracruz. De ellos, rescatamos con vida a 5 personas. Hallamos restos de 28. El resto está desaparecido. Y los números son aterradores porque la maquinaria de desaparición en México está aceitada, es perfecta, sistemática, es resguardada desde arriba. Marcela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Carmen seguía mirándola fijamente. Atiendo familias que lo han perdido todo: hogar, ahorros, empleo, tras la justicia que nunca llega. Me han amenazado 5 veces. Me persiguieron durante meses. Asesinaron a mi gato para advertirme. Pero aún estoy aquí porque alguien debe estarlo. Alguien tiene que nombrarlos, contar sus historias, exigir que no sean olvidados. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó Marcela, aunque sospechaba la respuesta. Porque si trabajamos juntas, su vida cambiará para siempre. No hay vuelta atrás. Las personas que le robaron a su hijo son poderosas, malvadas y ricas. No les importa matar madres, hermanas, abogadas. Necesito que entienda lo que está enfrentando antes de mostrarme lo que Diego descubrió. Marcela sacó la memoria USB de su bolso y la arrojó sobre el escritorio entre ellas como un desafío. En silencio. Carmen la cogió, la metió en su portátil y empezó a mirar los archivos. Mientras leía, su rostro se ensombreció. Se quedaron casi 30 minutos en silencio, solo escuchándose los clics del ratón y los murmullos de Carmen mientras tomaba notas. Finalmente se dejó caer en su silla y se frotó los ojos. Su hijo era un maestro en lo que hacía. Esta información es dinamita. Aquí tiene la prueba de una red de contrabando que mueve, como mínimo, hablando, $20 millones al mes. Drogas del sur hacia Estados Unidos. Armas en el sentido opuesto, mercancía robada. Incluso hay sospechas de tráfico de personas. Carmen se detuvo. Y lo peor, hay nombres. El comandante Robles de la Policía Ministerial, el empresario Gustavo Santbáñez, propietario de media flota comercial del puerto, el diputado federal Héctor Zambrano, gente con contactos hasta la Ciudad de México. Podemos usar esto, podemos publicarlo. Podríamos, pero primero necesitamos defensa. Si lo publicamos mañana por la noche, usted, su hija y yo estaremos muertas y esta evidencia desaparecerá. He visto este patrón demasiadas veces. Carmen se inclinó hacia adelante. Pero hay una manera. Conozco organizaciones internacionales de derechos humanos, periodistas extranjeros que pueden viralizar esto más allá de donde llegan las manos sucias del poder local. Si lo comunicamos de la manera adecuada, al unísono en las redes de todo el mundo y con el apoyo internacional, es más difícil callarnos a todas. ¿Cuánto tiempo tardará en organizar eso? 2, 3 semanas. Pero mientras tanto, usted y Sofía deben tener cuidado. Nada de lo mismo de siempre. Cambien de camino. No hablen de esto por teléfono. Imaginen que las están observando. Como si las palabras de Carmen hubieran conjurado el peligro, el teléfono de Marcela vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, la sangre se le congeló. Era una foto de Sofía saliendo de su colegio esa tarde, fotografiada desde un coche aparcado cerca. Debajo del mensaje: «Niña bonita, sería una pena que le ocurriera algo». Las manos de Marcela temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. Carmen lo cogió, leyó el mensaje y su cara se endureció.
Esto prueba que saben que está investigando. La pregunta es, ¿cuántos saben? Carmen sacó su teléfono y marcó. Conozco a alguien en un refugio de mujeres en riesgo. Podemos llevar a Sofía ahí por unos días en lo que arreglamos todo. Es un lugar seguro, discreto. No puedo arrancar a mi hija de su vida. Doña Domínguez, Marcela, mírame. Carmen esperó a tener toda su atención. Ya le arrancaron a Diego de su vida. Este mensaje es una advertencia, pero también es una amenaza real. Si algo le pasa a Sofía, usted se derrumbará y ellos lo saben. Atacan a las familias porque funciona. He visto madres destrozadas que dejaron de buscar justicia tras amenazar a sus otros hijos. No, permita que eso le pase. 2 horas después, Marcela se encontraba en la preparatoria de Sofía, esperando a que terminaran las clases. Había llamado a su hija explicándole que necesitaban hablar urgentemente. Cuando Sofía salió del edificio y vio la cara de su madre, supo que algo andaba mal. En un café cercano, fuera del alcance de oídos curiosos, Marcela le contó todo. Le enseñó el mensaje amenazante. Le habló de la investigación de Diego, de los archivos, de Carmen Reyes. Sofía escuchó, sus ojos abriéndose más y más, las lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Diego está muerto?», preguntó finalmente con voz quebrada. «No sé, mi amor, pero estoy intentando descubrirlo, y para hacerlo, para mantener viva su memoria, su legado, necesito que estés segura. No voy a ninguna casa de acogida. No quiero dejarte sola. No estaré sola. Y esto es temporal. Solo hasta que revelemos lo que Diego descubrió. Una vez que esto salga a la luz con respaldo internacional, será más difícil que nos hagan daños. Sin repercusión. Sofía apretó la mano de su madre. A sus 16 años parecía haber envejecido años en semanas. Encuentra a mi hermano, mamá, o al menos encuentra la verdad. Él lo habría hecho por nosotras. Esa noche, después de dejar a Sofía en la casa de acogida, un lugar anónimo en las afueras de la ciudad, administrado por monjas que habían dedicado su vida a proteger mujeres en peligro, Marcela regresó a su casa vacía. El silencio era ensordecedor. Las habitaciones que antes estaban llenas de risas, discusiones y vida, ahora parecían un mausoleo. Se sentó en el sofá de la sala y finalmente permitió que el llanto contenido durante semanas saliera. Lloró por Diego, por Sofía, por ella misma, por todas las madres de México que buscaban a sus hijos desaparecidos. Lloró por un país donde hacer preguntas podía costarte la vida, donde la verdad era un lujo peligroso. Pero después de las lágrimas vino algo más fuerte: rabia. Una rabia ardiente que quemaba en su pecho como carbón encendido. Diego no iba a ser solo otra estadística, no iba a ser olvidado. Su trabajo significaría algo. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen organizó reuniones con periodistas de The Guardian y The New York Times que habían cubierto desapariciones en México. Enviaron copias encriptadas de los archivos de Diego a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Construyeron una red de seguridad informativa. Si algo les sucedía, la información se revelaría. Pero, mientras trabajaban en la luz, en las sombras, otros también se movían. El comandante Robles se encontraba en su oficina de la comandancia de la Policía Ministerial cuando el teléfono sonó. Era el empresario Gustavo Santbáñez y su voz sonaba tensa. «Tenemos un problema. La madre del periodista tiene los archivos. Está trabajando con Carmen Reyes».
Robles maldijo en voz baja. Carmen Reyes era una espina en su costado desde hacía años. Lista, enchufada, imposible de intimidar del todo. ¿Qué tan malo es malo? El chico documentó rutas, nombres, números de cuenta. Si esto sale a la luz, todos caemos. Zambrano, tú, yo, toda la operación se viene abajo. Y no solo perdemos dinero, estamos hablando de décadas en prisión. ¿Qué sugiere? Hubo una pausa prolongada al otro lado de la línea. Debemos de reprimir esto para siempre, pero tiene que parecer natural, nada forzado. Ya cometimos un error al hacer que el chico desapareciera tan rápido. Si ahora la madre también desaparece, va a levantar demasiadas alarmas. Un accidente. Entonces, sí, Veracruz es peligroso. Las mujeres son atacadas todo el tiempo. A veces resisten y las cosas se salen de control. Robles se mordió la boca. Había hecho cosas horribles en su carrera, pero asesinar a una madre que solo buscaba a su hijo, eso cruzaba una línea incluso para él. Pero había demasiado en juego, demasiado dinero, demasiado poder, demasiados secretos. Lo seguiré, dijo al fin, odiándose a sí mismo mientras pronunciaba las palabras. 3 días después, Marcela caminaba hacia su auto en el estacionamiento de un supermercado. Eran las 7 de la noche y el lugar estaba mayormente vacío. Llevaba una bolsa de comida en cada mano cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se giró justo a tiempo para ver a 2 hombres acercándose. Uno de ellos portaba un cuchillo. Su instinto de supervivencia se activó inmediatamente. Soltó las bolsas y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Auxilio! ¡Socorro! Los gritos resonaron en el estacionamiento vacío. Los hombres dudaron un instante, tiempo suficiente para que un guardia de seguridad del supermercado saliera corriendo. Los atacantes se miraron entre sí, calculando. Finalmente se giraron y corrieron hacia una motocicleta aparcada cerca y desaparecieron entre el tráfico antes de que el guardia pudiera alcanzarlos. Marcela se apoyó en su coche, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sus piernas hechas una gelatina. Él, un guardia de unos 25 años, la levantó. «Está bien, señora. ¿Quiere que llame a la policía?» Marcela casi se rió de la ironía. ¿Llamar a la policía cuando probablemente habían sido ellos quienes habían dado la orden de atacar? No, estoy bien, gracias por venir. Condujo directamente a la oficina de Carmen, rompiendo todas las reglas sobre no establecer rutinas. Al explicárselo, Carmen cerró los ojos. Lo intentaron. Y si falló esta vez, lo intentarán de nuevo. Marcela, necesitamos acelerar el proceso. No podemos esperar 2 semanas. ¿Qué propone? Carmen abrió su laptop y comenzó a teclear furiosamente. Contactos de emergencia. Lo lanzó todo mañana al mismo tiempo. Medios nacionales, internacionales, redes sociales, organizaciones de derechos humanos. Les hago mover antes de tiempo, pero es eso o que te maten. Marcela asintió, una extraña calma apoderándose de ella. No había marcha atrás, ahora o nunca. Esa noche, mientras Carmen se desempeñaba coordinando la gran impresión y, una vez que terminó, Marcela regresó a casa. Se sentía observada, pero ya no le importaba. Entró a la habitación de Diego, tal como la había dejado el día de su desaparición. Su aroma aún permanecía tenue en las sábanas. Sus libros permanecían apilados en el escritorio, su vida congelada. Se sentó en su cama y habló en voz alta como si él pudiera oírla. Mañana el mundo sabrá lo que descubriste, hijo. Conocerán tu nombre. Sabrán que eras fuerte, que buscabas la verdad.
y si te quitaron de este mundo por ello, al menos tu trabajo vivirá, al menos significará algo. Sus palabras resonaron en el espacio vacío, y en algún rincón de la noche de Veracruz, los hombres que habían extinguido tantas vidas tramaban su siguiente movimiento, sin saber que estaban a punto de ser revelados al mundo. El 21 de abril amaneció nublado en Veracruz. Marcela no había pegado ojo en toda la noche. A las 6 en punto de la mañana. Tal como Carmen había orquestado, la historia se viralizó simultáneamente en decenas de medios. El periódico británico The Guardian sacó un reportaje llamado The Veracruz Connection: How a Student Journalist Exposed a Multimillion-Dollar Smuggling Ring That Disappeared. El New York Times abrió su propia investigación de acompañamiento. En México, medios independientes como Animal Político y Proceso publicaron reportajes con los archivos de Diego. Las redes sociales colapsaron con el hashtag No, ¿dónde está Diego y Cars? Corrupción en Veracruz. Lo más chocante fueron las imágenes. Diego había fotografiado las operaciones nocturnas en el puerto, contenedores siendo cargados ilegalmente, transferencias bancarias de millones a cuentas fantasma, manifiestos de carga fantasmas, los nombres: Comandante Robles, Gustavo Sanbáñez, diputado Héctor Zambrano, entre otros 20 funcionarios y empresarios de alto nivel. Marcela estaba en la oficina de Carmen cuando empezaron a llamar. Primero fueron periodistas pidiendo entrevistas, luego organizaciones de derechos humanos ofreciendo ayuda, y luego llegaron las amenazas. El teléfono de Carmen sonó, número privado. Ella puso el altavoz para que Marcela escuchara. Abogada Reyes. La voz al otro lado era profunda, distorsionada, seguramente algún modulador. Cometió un error terrible. ¿Quién habla? Eso no importa. Lo que importa es que firmó su sentencia de muerte y la de esa pobre mujer que tiene ahí con usted. Carmen mantuvo la voz firme, aunque Marcela pudo notar cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor del teléfono. La información ya está en línea. Matarnos ahora no lograría nada, solo probaría todo lo que Diego escribió. Una risa oscura se escuchó por el teléfono. ¿Cree que nos importa ya? Ya perdimos, pero si caemos, vamos a arrastrar con nosotros a todos los que podamos. Espérelo. La llamada se cortó. El silencio se hizo presente en la oficina. Afuera, la ciudad seguía girando. Normal, ajena al cataclismo que se vivía en las altas esferas del poder. Marcela rompió el silencio. ¿Cree que nos van a matar de verdad? Carmen se tomó un momento antes de responder. No sé, en realidad. La muestra nos amortigua. Somos demasiado visibles ahora. Pero estas personas son impredecibles cuando están desesperadas. Necesitamos protección oficial. Media hora después, el gobierno federal llamó. Un subsecretario de Gobernación les comunicó que, ante la seriedad de las denuncias y amenazas documentadas, se les asignaría custodia policial federal. Hombres armados estarían vigilando tanto la oficina de Carmen como la casa de Marcela. Sonaba tranquilizador, excepto que todos sabían que la corrupción llegaba a todos lados. ¿Cómo confiar en la protección policial cuando el comandante Robles, señalado en la investigación, era policía ministerial? Mientras tanto, en las oficinas centrales de la Policía Estatal, el caos reinaba. El comandante Robles había sido suspendido inmediatamente y su oficina estaba siendo auditada por auditores internos. El empresario portuario, Gustavo Santibáñez, había huido. Su casa, en la desembocadura del río, estaba vacía,
y fuentes no oficiales decían que había volado en un jet privado a Guatemala esa misma mañana. Pero el diputado Héctor Zambrano eligió otro camino. Convoca rueda de prensa en el Congreso del Estado y niega todo. Estas son mentiras fabricadas por enemigos políticos, dijo a las cámaras, su rostro rojo de indignación calculada. Un estudiante desaparecido es una tragedia, sí, pero no pueden usar esa tragedia para difamarme con acusaciones sin fundamento. Mis abogados ya están preparando demandas por difamación. Pero la defensa sonaba hueca. Los documentos de Diego eran demasiado detallados, demasiado específicos. Incluían fechas, horas, cantidades exactas, números de cuenta. Era imposible descartarlo como simple fabricación. Para el mediodía, estallaron manifestaciones espontáneas en Veracruz. Estudiantes de la Universidad Veracruzana, donde Diego había estudiado, marcharon hacia el edificio del gobierno estatal con pancartas que decían: «Vivo lo llevaron, vivo lo queremos, y justicia para Diego». Se les unieron familias de otros desaparecidos, decenas de ellos, cada uno cargando fotografías de sus seres queridos perdidos. Marcela, con Carmen y sus guardaespaldas federales, fue llevada a la marcha. Al verla, los alumnos comenzaron a corear su nombre. Le abrieron paso al frente de la marcha, donde había un micrófono improvisado. Con las manos temblando y la voz quebrada por la emoción, Marcela habló. «Mi hijo Diego era estudiante como ustedes. Tenía 23 años. Amaba el periodismo, creía en la verdad, creía que la información podía cambiar el mundo. Desapareció hace 62 días. 62 días sin saber dónde está, si está vivo, si sufre, si piensa en nosotros. 62 días de infierno». Hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Alrededor de ella, miles de personas guardaban silencio escuchando cada palabra. Pero Diego no desapareció en vano. Dejó evidencia, dejó verdad. Y esa verdad ahora está expuesta para que todos la vean. Los nombres de los responsables, los rostros de quienes convierten nuestro puerto en una ruta de muerte y corrupción, ya no pueden esconderse en las sombras. Los aplausos y vítores resonaron en las calles del casco antiguo. Marcela continuó ahora con más fuerza en la voz. «Pero no es solo por Diego, es por todos ellos». Señaló a las familias que cargaban fotografías. Por cada hijo, cada hija, cada padre, cada madre que fue arrebatado. En México hay más de 100,000 desaparecidos, 100,000 familias buscando, sufriendo, exigiendo justicia que nunca llega. Ya basta de silencio, ya basta de impunidad. La multitud vitoreó. Era un momento de catarsis colectiva, de rabia contenida durante años, finalmente encontrando voz. Esa noche, mientras Marcela volvía a casa, escoltada por policías federales, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente lo hubiera ignorado, pero algo le hizo contestar. Señora Domínguez era una voz de mujer joven, temerosa. No sé si debería de llamarla, pero vi las noticias, vi la foto de su hijo Diego. El corazón de Marcela dio un vuelco. Lo conoce, lo ha visto. Yo trabajo en una casa en las montañas, en la sierra. Es una casa donde traen personas desaparecidos. Los tienen ahí, los ponen a trabajar. Es como una cárcel secreta. Vi a un chico que se parece mucho a la foto de Diego de hace un mes. Marcela casi se le cae el teléfono de las manos. Sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Está vivo? ¿Está segura de que era él? No puedo estar segura. Solo lo vi de lejos.
pero tenía la misma edad, el mismo pelo, tenía moretones en la cara. Él y otros estaban siendo obligados a empacar drogas. Hay unas 20 personas ahí, tal vez más. ¿Dónde? ¿Dónde queda la casa? En la sierra de Songolica. No sé la dirección. Es un camino. De tierra, pero yo le explico cómo llegar solo. No diga que la llamé. Si se enteran de que hablé, me van a matar. Lo prometo. Dime cómo llegar. La mujer le proporcionó instrucciones precisas. Una carretera al salir de Veracruz en dirección a las montañas, un desvío más allá de cierto pueblo, marcas en los árboles. Sonaba complicado, peligroso. Tras la llamada, Marcela informó de inmediato a Carmen. La abogada arrugó la frente. Podría ser una trampa. Estas personas están desesperadas. Usar la esperanza de hallar a Diego con vida para atraerte a un lugar aislado y asesinarte sin testigos es justo lo que harían. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si Diego está ahí? Entonces hay que avisar a la Policía Federal que haga un operativo. No puedes ir sola a las montañas. Marcela sabía que Carmen tenía razón, pero también sabía cómo eran las cosas en México. ¿Para cuándo? Se montaría una operación oficial, pero eso llevaría días, semanas. Y para entonces, si Diego estaba allí, se lo habrían llevado o algo peor. Aquella noche, Marcela tomó una decisión. Esperó a que los policías federales que custodiaban su casa hicieran el cambio de turno a medianoche. En el caos del cambio de guardia, se escabulló por la puerta trasera y subió a su auto, un viejo Nissan que había comprado usado años atrás. Condujo hasta las montañas con solo una linterna, su teléfono y una esperanza desesperada. Las palabras de la mujer estaban grabadas en su mente. Cada paso la alejaba más de la ciudad, la adentraba en la oscuridad de la sierra. La carretera de tierra era traicionera, llena de agujeros y curvas cerradas. El coche se quejaba en cada tirón. Marcela manejaba lentamente, atenta a las señales en los árboles que la mujer había mencionado. Un árbol con una X blanca pintada. 3 kilómetros después, 2 rayas rojas. Luego, una flecha grabada en la corteza. Después de casi 2 horas de manejo tenso, vio luces en la distancia. Se detuvo y apagó el motor. Desde ahí continuó a pie, usando la linterna solo cuando era absolutamente necesario. El bosque estaba vivo con sonidos nocturnos, grillos, búhos, el ocasional aullido distante de algún animal. A medida que se acercaba a las luces, pudo ver una estructura. Era una casa grande, más bien un rancho, con varios edificios anexos. Había coches aparcados fuera, una camioneta negra que le resultaba inquietantemente familiar. Hombres armados recorrían el perímetro. Marcela se acercó lo más que pudo sin ser vista, ocultándose detrás de árboles y arbustos. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Desde su posición podía ver a través de las ventanas de uno de los edificios. Había gente dentro, tal como la mujer lo había dicho, sentada en mesas empacando droga. Y entonces lo vio. Entre las cabezas gachas sobre las mesas había un chico con el pelo del mismo color que el de Diego, la misma complexión. Estaba de espaldas, pero algo en su postura, en la manera. Como gesticulaba, era horriblemente familiar. Marcela se mordió el puño para no gritar. Era él. Era su hijo. No podía afirmarlo con certeza desde la distancia, en la penumbra, pero su corazón de madre le decía que sí. Necesitaba estar más cerca. Necesitaba verle la cara. Comenzó a moverse rodeando el edificio, buscando una mejor posición, y ahí fue cuando pisó una rama seca.
El chasquido resonó como un disparo en la noche silenciosa. Uno de los guardias se giró rápidamente, apuntando su linterna hacia a donde Marcela estaba oculta. «¿Quién anda ahí?», gritó el hombre, echando a andar hacia él. Marcela se detuvo. Su cerebro decía «corre», pero sus piernas no respondían. El guardia se acercaba, su linterna destellando entre los árboles. Estaba a metros cuando otro guardia lo llamó. «Pérez, relevo. Deja de cazar ciervos y ven aquí». El guardia. Pérez se detuvo. Miró una vez más el bosque, se encogió de hombros y volvió sobre sus pasos. Marcela exhaló todo el aire que había estado conteniendo, su cuerpo temblando violentamente con la descarga de adrenalina. Sabía que no podía quedarse más tiempo. Había arriesgado demasiado, pero antes de marcharse esperó unos minutos más, y su paciencia fue recompensada cuando el chico que había visto de espaldas se giró para hablar con alguien más. A pesar de la distancia y la tenue luz, Marcela vio su rostro y el mundo se detuvo. Era su hijo, Diego, más flaco, con cicatrices en el rostro, que parecían golpes desde la distancia, pero era él, vivo. Diego estaba vivo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marcela mientras retrocedía lentamente, midiendo cada paso. Tenía que salir de allí. Tenía que informar la ubicación precisa. Tenía que traer ayuda antes de que fuera demasiado tarde. La vuelta a su coche pareció una eternidad. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Pero finalmente llegó, subió, encendió el motor y comenzó el descenso de la montaña. A mitad de camino, su teléfono volvió a tener señal. Llamó a Carmen sin importarle que fueran las 3 de la madrugada. «Lo encontré», dijo tan pronto como la abogada contestó, su voz quebrada por la emoción. «Carmen, encontré a Diego. Está vivo. Está en una casa en la sierra. Hay otros también. Necesitamos ayuda. Necesitamos un rescate ahora». Al otro lado de la línea, Carmen estaba despierta. «Marcela, dime, ¿dónde estás? ¿Qué viste?». Mientras Marcela narraba, conduciendo por la noche de regreso a Veracruz, no advirtió el auto que lo seguía desde la falda de la montaña. Una camioneta negra, siguiendo, pero sin acercarse demasiado. El conductor de la camioneta sacó su teléfono y marcó un número. La madre estuvo en la cabaña de la sierra, los vio. Ahora desciende a la ciudad. ¿Vamos? La respuesta fue inmediata y fría. «Elimínenla. Ya no podemos arriesgarnos. Háganlo parecer un accidente». La camioneta aceleró acortando la distancia con el viejo Nissan de Marcela. En el asiento del pasajero, un hombre verificó su pistola. En la parte trasera, otro preparó una escopeta. La persecución estaba por comenzar. Marcela vio las luces detrás de ella demasiado tarde. La camioneta aceleró repentinamente, acercándose peligrosamente. En las curvas sinuosas de la carretera de montaña, con precipicios a ambos lados y sin barreras de protección, era el lugar perfecto para un accidente. El primer golpe vino por detrás, sacudiendo todo el Nissan. Marcela gritó aferrándose al volante mientras el auto se desviaba peligrosamente cerca del borde. Aceleró, pero su vieja camioneta no dio para más. Otro golpe, este más fuerte. El espejo lateral derecho se desprendió y cayó. Marcela podía sentir el borde del acantilado a centímetros de las ruedas. Su teléfono se había caído al suelo del coche en el primer golpe fuera de su alcance. La camioneta se emparejó a su lado. Marcela miró al hombre en el asiento del pasajero.
apuntándole con una pistola. El instinto puro de supervivencia tomó control. En el último segundo, antes de que disparara, Marcela frenó bruscamente. La bala, destinada a su cabeza, atravesó el parabrisas adelante de donde había estado. La camioneta pasó de largo, sorprendida por la maniobra. Marcela aprovechó esos segundos preciosos para girar el volante violentamente, tomando un camino lateral que apenas había notado. Era todavía más estrecho, más peligroso, pero era su única opción. El Nissan rebotaba salvajemente sobre él.